Durante siglos, los sabios hablaron de un solo error. No lo hacían en plazas ni en libros abiertos, sino en voz baja, de maestro a discípulo, como si se tratara de algo demasiado delicado para ser malinterpretado. No era un error visible, no era una acción equivocada, era un estado interno, un gesto silencioso de la mente que, sin saberlo, bloquea toda manifestación. Este conocimiento no es nuevo, tampoco es complejo. De hecho, su simplicidad es lo que lo vuelve tan difícil de aceptar, porque la mente humana ha sido entrenada para hacer, para forzar, para insistir. Y sin embargo, la manifestación no responde al esfuerzo, responde a la coherencia interna. No responde a lo que se repite con palabras, sino lo que se sostiene como estado. Manifestar no es desear. Manifestar no es pedir. Manifestar no es esperar. Manifestar es reflejar. La realidad externa no escucha intenciones, responde a vibraciones. No sigue órdenes, obedece estados. Por eso, cuando alguien afirma querer algo con intensidad, pero lo hace desde la urgencia, desde la ansiedad o desde la carencia, está enviando un mensaje contradictorio. La mente dice quiero, pero el estado interno afirma no tengo. Y la realidad siempre responde a lo que se afirma en silencio. Aquí aparece el error mental que bloquea toda manifestación. Intentar crear desde la necesidad. La necesidad es una declaración interna de ausencia. Es una forma sutil de confirmar que algo no está presente. Y aquello que se afirma como ausente, permanece ausente, no como castigo, sino como reflejo exacto del estado interno. Quien necesita, vibra en carencia. Quien persigue, confirma que aquello que busca está lejos. Quien observa con ansiedad si ya llegó, afirma que todavía no está. La mente, sin darse cuenta, entra en una contradicción constante. Intenta atraer mientras sostiene la certeza de que falta algo. Y esa contradicción anula todo proceso de manifestación. Los antiguos sabían que el estado correcto no es el deseo intenso, sino la calma. No es la expectativa, sino la naturalidad. No es la espera, sino la certeza silenciosa. Cuando algo ya es interno, no se necesita confirmación externa. Cuando algo ya está integrado en la conciencia, no se fuerza su llegada. El error se forma muy temprano. Desde pequeño se enseña a dudar, a comparar, a medir el tiempo, a esperar resultados. Se aprende a observar la realidad para decidir si creer, en lugar de creer para permitir que la realidad se ordene. Se aprende a vigilar, a comprobar, a desconfiar del proceso. Y esa vigilancia constante es una forma refinada de no creer. El estado correcto de manifestación no tiene tensión, no tiene urgencia, no tiene prisa. Es un estado interno donde la mente deja de empujar y simplemente permite. No porque se rinda, sino porque comprende. Comprende que el orden no se impone, se alinea. Comprende que la realidad no se convence, se refleja. Cuando el estado interno se vuelve neutro, cuando la mente deja de exigir, cuando la conciencia descansa en la certeza tranquila de que todo se organiza en su momento correcto, algo cambia. No de forma dramática, no de golpe. Cambia de manera silenciosa, casi imperceptible. Pero ese cambio es real. No necesito forzar, no necesito perseguir, no necesito comprobar. Mi estado interno ya está alineado. La calma no es pasividad. La calma es poder sin fricción. La certeza no hace ruido. La manifestación no necesita testigos. Cuando sueltas la urgencia, permites el flujo. Cuando abandonas la necesidad, entras en coherencia. Cuando dejas de intentar desde la carencia, comienzas a permitir desde la alineación. Y en ese punto, sin esfuerzo, sin lucha, sin ansiedad, la realidad empieza a responder. Porque nunca fue cuestión de hacer más. Siempre fue cuestión de corregir el estado interno. Y cuando ese error se disuelve, lo que parecía bloqueado, simplemente comienza a fluir. Manifestar realmente no es un acto puntual, ni una técnica aislada, ni un momento específico del día. Manifestar es un proceso continuo que ocurre incluso cuando no eres consciente de ello. Todo lo que rodea tu experiencia actual es el resultado de un estado interno que ha sido sostenido en el tiempo. No como un pensamiento ocasional, sino como una forma habitual de percibir, sentir y relacionarte con la realidad. La mayoría de las personas cree que manifestar es pensar positivamente, repetir afirmaciones o imaginar escenarios deseados. Pero esas acciones, por sí solas, no crean nada. Son solo capas superficiales. La manifestación real no responde a lo que la mente repite de forma consciente, sino a lo que la conciencia acepta como verdadero en silencio. Existe una gran diferencia entre decir algo y estar alineado con ello.
Manifestar no es enviar una orden al universo. No es convencer a una fuerza externa para que actúe a tu favor. Esa idea parte de una separación que no existe. No hay un afuera que deba ser persuadido. La realidad externa es una extensión directa del estado interno. Por eso, cuando hay coherencia interna, la manifestación ocurre sin esfuerzo. Y cuando hay contradicción, no ocurre, aunque se repita 1000 veces el mismo deseo. La mente no manifiesta por intensidad, manifiesta por consistencia. Un pensamiento intenso pero breve no tiene el mismo efecto que un estado interno sostenido, aunque sea sutil. La realidad responde a lo que es estable, no a lo que es momentáneo. Por eso, alguien puede decir que desea abundancia, pero si su estado habitual es preocupación, comparación o miedo, lo que se manifiesta es una experiencia alineada con ese fondo emocional. Manifestar realmente es habitar un estado. Es pensar, sentir y percibir desde una misma dirección. Es cuando la mente, la emoción y la expectativa dejan de contradecirse. Cuando ya no hay una parte que afirma y otra que duda. Cuando no hay una voz que pide y otra que teme. Esa coherencia interna es la base de toda creación consciente. El error común es creer que primero debe cambiar la realidad para luego cambiar el estado interno. Pero el orden siempre es el inverso. El estado interno precede. La realidad sigue. Cuando alguien espera ver resultados para creer, está colocando la fe después del reflejo. Y eso no es fe, es condición. La condición bloquea. La certeza permite. Manifestar no es controlar el cómo ni el cuándo. Es confiar en el orden natural que se activa cuando no hay resistencia interna. El intento constante de controlar los detalles es una forma de desconfianza. Y la desconfianza genera fricción. La manifestación fluye cuando la mente deja de interferir con el proceso que ella misma inició. Cuando comprendes esto, algo se relaja. Dejas de vigilar. Dejas de medir. Dejas de comprobar. Ya no necesitas señales constantes porque el estado interno ya está decidido. Y ese estado, sostenido con calma, es lo único que la realidad necesita para reorganizarse. Manifestar realmente es un acto silencioso. No hace ruido. No busca aprobación. No necesita prueba inmediata. Es una alineación interna tan natural que deja de sentirse como un esfuerzo. Y cuando llegas a ese punto, lo que antes parecía difícil, comienza a ocurrir con una facilidad que desconcierta a la mente, pero confirma lo que la conciencia ya sabía. El error mental aparece cuando la mente intenta manifestar desde un punto de tensión interna. No siempre se percibe como algo negativo. A veces se disfraza de motivación, de deseo intenso, de insistencia constante. Pero en el fondo, ese impulso nace de una sensación silenciosa de falta. Y toda falta sostenida se convierte en el mensaje principal que la conciencia emite. Este error no es pensar en lo que quieres. Es pensar desde la sensación de no tenerlo. Es desear algo mientras, al mismo tiempo, se vive emocionalmente como ausente. La mente dice quiero, pero el estado interno afirma no está aquí. Y la realidad, que no responde a palabras sino a estados, refleja esa ausencia una y otra vez. Cuando alguien manifiesta desde la necesidad, entra en un ciclo invisible. Cuanto más necesita, más observa que no tiene. Cuanto más observa que no tiene, más refuerza la necesidad. Y cuanto más se refuerza esa necesidad, más se consolida el estado interno de carencia. No importa cuántas técnicas se utilicen sobre esa base, el fundamento sigue siendo el mismo. La urgencia es una de las formas más comunes de este error. La prisa por ver resultados, la ansiedad por confirmar si funciona, el impulso constante de revisar si algo ya cambió. Todo eso comunica una falta de confianza profunda. No necesariamente consciente, pero sí vibratoria. La mente que confía no vigila. La conciencia que sabe no necesita pruebas inmediatas. Otro aspecto del error es la espera cargada de expectativa. Esperar no siempre es pasivo, pero muchas veces es una forma refinada de duda. Esperar con tensión, es decir, internamente todavía no. Y ese todavía no, sostenido en el tiempo, se convierte en un estado permanente. La manifestación no se retrasa por falta de mérito, sino por incoherencia interna. También existe el error de observar demasiado el proceso. Cuando la mente analiza cada señal, cada pequeño movimiento, cada ausencia de resultado, interfiere. Es como desenterrar una semilla todos los días para ver si ya creció. No se permite el proceso natural porque la atención está cargada de desconfianza. Y la desconfianza corta el flujo. Este error se vuelve habitual porque fue aprendido. La mente fue entrenada para creer solo en lo visible, para confiar solo después de comprobar.
para sentirse segura únicamente cuando hay garantías. Pero la manifestación consciente funciona desde otro nivel. Funciona cuando la seguridad interna precede a la evidencia externa. Los antiguos sabían que el estado correcto no se siente excitado ni desesperado. Se siente normal. Se siente estable. Cuando algo está verdaderamente integrado en la conciencia, no genera ruido emocional, no provoca tensión, no necesita ser defendido. Simplemente es. Y desde ese es, la realidad se ordena. El error mental no es querer demasiado. Es querer desde el lugar equivocado. No es desear. Es necesitar. No es intención. Es apego. No es enfoque. Es control. Y cada una de esas posturas internas comunica a la realidad que hay algo que falta, algo que no está resuelto, algo que no está alineado. Cuando este error comienza a disolverse, no ocurre una euforia. Ocurre un alivio. La mente deja de empujar. El cuerpo se relaja. La conciencia descansa. Ya no hay lucha interna entre lo que se desea y lo que se teme. Hay una sola dirección. Y esa dirección, sostenida en calma, es el inicio real de toda manifestación. Este error no aparece de forma espontánea. No es un fallo individual ni una debilidad personal. Se forma lentamente, a través de experiencias repetidas, mensajes constantes y modelos mentales que se absorben sin cuestionar. La mente aprende a operar desde la carencia mucho antes de que la persona sea consciente de ello. Y una vez aprendido, ese patrón se vuelve automático. Desde los primeros años, se enseña a buscar fuera lo que debería reconocerse dentro. Se enseña a esperar aprobación, permiso, validación. Se aprende que el valor llega después del resultado, que la seguridad llega después de la prueba, que la tranquilidad llega cuando todo está garantizado. Ese orden invertido se vuelve la base del funcionamiento interno. Y desde ahí, manifestar se convierte en un acto tenso. El tiempo juega un papel central en la formación de este error. La mente es entrenada para medir, para contar, para comparar plazos. Se aprende a creer que si algo no ocurre rápido, no está funcionando. Esa relación con el tiempo genera prisa, y la prisa genera ansiedad. La ansiedad, a su vez, refuerza la sensación de falta. Así, el proceso interno se acelera, pero el estado se debilita. La comparación también alimenta este patrón. Observar lo que otros tienen, lo que otros logran, lo que otros parecen manifestar, crea una referencia externa constante. En lugar de fortalecer la propia coherencia interna, la atención se dispersa. Y una mente dispersa pierde estabilidad. La manifestación requiere un centro claro, no una mirada fragmentada. Otro factor es la repetición de experiencias donde el esfuerzo no fue recompensado. Cuando alguien empuja, insiste, intenta y aún así no ve resultados, la mente aprende a asociar el deseo con frustración. Entonces, cada nuevo intento lleva una carga emocional previa. No se parte de neutralidad, sino de memoria. Y esa memoria condiciona el estado presente. La cultura de control refuerza este error. Se enseña que todo debe ser planificado, anticipado, asegurado. Que soltar es peligroso, que confiar es ingenuo. Bajo ese paradigma, permitir se confunde con rendirse. Y la mente se mantiene en vigilancia constante. Pero la vigilancia no es claridad, es tensión sostenida. También se forma a través del lenguaje interno. Frases repetidas como ojalá, cuando pase, si algún día, van creando una distancia permanente entre el presente y lo deseado. El futuro se vuelve el lugar de la satisfacción y el presente queda marcado por la ausencia. Esa estructura temporal sostiene la carencia como identidad. Con el tiempo, este error deja de sentirse como un error. Se vuelve normal. La persona ya no percibe la tensión porque ha vivido en ella durante años. El deseo se experimenta siempre acompañado de inquietud. La espera siempre trae impaciencia. La intención siempre carga una duda. Y todo eso se vive como parte natural del proceso, cuando en realidad es el bloqueo mismo. Comprender cómo se forma este error no es para culpar al pasado, sino para desactivar el mecanismo. Lo que fue aprendido puede ser desaprendido. Lo que se volvió hábito puede ser observado. Y cuando se observa sin juicio, comienza a perder fuerza. En ese momento, la mente empieza a recuperar un estado más simple, más estable, más alineado. El estado desde el cual manifestar deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. El estado correcto de manifestación no se construye añadiendo algo nuevo, sino retirando lo que estorba. No es un estado extraordinario ni exaltado. No se siente como euforia, ni como excitación constante.
Se siente, más bien, como normalidad, como una tranquilidad profunda en la que la mente deja de empujar y la conciencia deja de resistirse. Cuando el estado interno es el adecuado, no hay una sensación de persecución. No se está corriendo detrás de un resultado. Tampoco se está esperando con impaciencia. Hay una certeza silenciosa que no necesita ser reafirmada. No porque haya garantías externas, sino porque internamente ya no hay contradicción. Este estado se caracteriza por la coherencia. Pensamiento, emoción y expectativa apuntan en la misma dirección. No hay una parte que desea y otra que teme. No hay una voz que afirma y otra que duda. Todo el sistema interno descansa en una misma frecuencia. Y esa coherencia es lo que permite que la realidad se reorganice sin fricción. La calma es una señal clara de alineación. No una calma forzada, sino una calma que aparece cuando se abandona el control. Cuando la mente comprende que no necesita vigilar el proceso. Cuando deja de comprobar si algo ya ocurrió. En ese punto, la atención se relaja y esa relajación es creativa. En el estado correcto, la manifestación no ocupa el centro de la mente. No se piensa en ella constantemente. No se analiza. No se discute internamente. Simplemente está integrada, como algo que ya forma parte de la identidad. Y cuando algo se vive como parte de uno, no genera ansiedad. Otra característica de este estado es la neutralidad frente al tiempo. No hay prisa. No hay resistencia al ritmo natural de las cosas. El cuándo deja de ser una preocupación. No porque se renuncie al resultado, sino porque se confía en el orden. La confianza no acelera ni retrasa, permite. En este estado, la acción surge de forma natural, no compulsiva. No se actúa para forzar un resultado, sino porque la acción se siente coherente. No hay desgaste, no hay lucha interna. Lo que se hace nace de la claridad, no del miedo a perder una oportunidad. El estado correcto de manifestación tampoco necesita validación externa. No depende de señales constantes ni de confirmaciones. Cuando aparecen, se reciben con naturalidad. Cuando no aparecen, no se interpretan como fracaso. La estabilidad interna ya no depende de lo externo. Este estado se siente como un descanso interno, como si la mente hubiera soltado una carga innecesaria. Y desde ese descanso, la energía fluye de otra manera, más ordenada, más precisa, más efectiva. No porque se esté haciendo más, sino porque se está interfiriendo menos. Cuando este estado se sostiene, incluso de forma gradual, la experiencia comienza a cambiar. No siempre de inmediato, pero sí de manera consistente. Las situaciones se acomodan, las oportunidades aparecen, las decisiones se vuelven más claras. Y todo eso ocurre sin que haya una sensación de esfuerzo, porque el estado correcto de manifestación no empuja la realidad, la permite. Y en esa permisividad consciente, la creación deja de ser una tarea y se convierte en una consecuencia natural de estar alineado. Ahora permite que la atención se suavice. No hay nada que resolver en este momento. No hay nada que alcanzar. Simplemente observa cómo el cuerpo descansa, cómo la respiración se vuelve más lenta, más profunda, más natural. Cada exhalación libera tensión innecesaria. Cada inhalación trae una sensación de espacio interno. No necesitas forzar ningún pensamiento. Deja que las ideas pasen como nubes lentas. No las sigas, no las detengas. Permite que la mente se aquiete por sí sola. En ese silencio suave comienza la reprogramación natural. Repite internamente, sin esfuerzo, dejando que las palabras se asienten más allá del pensamiento consciente. No necesito apresurar nada. No necesito vigilar el proceso. Mi estado interno es suficiente. Permito que la calma se convierta en mi punto de partida. Permito que la certeza silenciosa se establezca en mí. Permito que la coherencia reemplace la tensión. No hay urgencia. No hay carencia. No hay lucha. Todo se ordena desde dentro hacia afuera. Todo responde a mi estado interno. Todo fluye cuando dejo de interferir. Si en algún momento aparece una duda, obsérvala sin juicio. No es un problema. Es solo un hábito antiguo perdiendo fuerza. No intentes cambiarla. Permite que se disuelva por sí sola al no alimentarla. Repite con suavidad. Confío en el orden natural. Confío en el ritmo correcto. Confío sin necesidad de prueba inmediata. Mi mente aprende a descansar en la certeza. Mi cuerpo reconoce la seguridad de la calma. Mi conciencia se alinea sin esfuerzo. No necesito comprobar si ya ocurrió. No necesito recordar constantemente lo que deseo. Lo que es coherente internamente se manifiesta naturalmente.
Cada vez que suelto la necesidad, recupero poder. Cada vez que abandono la urgencia, entro en alineación. Cada vez que descanso en la calma, permito el flujo. Permite ahora que estas ideas se repitan lentamente dentro de ti, como un eco suave. No es importante recordarlas todas. No es importante entenderlas. Lo importante es que se asienten. Mi estado interno precede a todo resultado. Mi calma es una señal de alineación. Nada necesita ser forzado. Si el sueño llega, permítelo. La mente continúa integrando incluso en descanso profundo. No hay separación entre vigilia y reposo cuando la conciencia está abierta. Permanece en esta sensación de estabilidad, de simplicidad, de presencia. Todo lo que necesita reorganizarse ya ha recibido la señal correcta. Y mientras la mente descansa, el proceso continúa. Sin ruido, sin tensión, en silencio. Y así, el ciclo se completa de la misma forma en que comenzó, en silencio. No hay nada más que añadir. No hay instrucciones finales ni esfuerzos pendientes. Todo lo esencial ya ha sido comprendido a un nivel más profundo que las palabras. Recuerda que nunca fue cuestión de hacer más, ni de intentar con mayor intensidad. El error no estaba en la falta de deseo, sino en el estado desde el cual se deseaba. Y cuando ese estado se corrige, no hace falta empujar la realidad. Ella responde de forma natural. La manifestación no llega cuando se la persigue. Llega cuando deja de ser necesaria para sentirte completo. En ese punto, la mente se aquieta, la conciencia se alinea y el orden se restablece sin conflicto. Si en algún momento la urgencia regresa, no la combatas. Obsérvala. Ella es solo un eco de un hábito antiguo. Al no alimentarla, pierde fuerza. Al reconocerla, se disuelve. Y en su lugar, vuelve la calma que permite. Todo lo que buscas responderá al estado que sostienes. No a lo que pides, no a lo que repites, sino a lo que eres internamente cuando nadie te observa. Permanece en esa coherencia, en esa simplicidad, en esa certeza silenciosa. No necesitas confirmar nada ahora. No necesitas recordar nada más. Cuando dejas de intentar, comienzas a permitir. Cuando permites, todo se ordena. Y desde ese punto, sin esfuerzo, sin lucha y sin ruido, el flujo continúa.